para estar con nuestros amados autos clásicos, sport históricos e historias de vida. Bienvenidos. Estaba diciendo Julio que rece, estoy rezando. Dice, hoy entró poco trabajo, nada de trabajo en el día de hoy. Haga algo, reverendo. Antes de irnos, seguramente va a parar acá algún bote, algo para hacer algo, seguramente. Y ahora nos vamos a Ezeiza, a Roberto Vicen. Roberto Vicen nos va a presentar un Chevron. ¿Cómo viene el Chevron? Es un desarrollo del Chevy. Chevy, cariñosamente, un auto de muchísimo éxito producido en la República Argentina, pero siempre alguien lo quiere personalizar y hacer algo mucho más importante, mucho más grande, mucho más potente, y ahí surge y nace el Chevron. Vamos a la nota. Su inicio tuvo más o menos por mayo del 71, cuando Jorge López, que por aquel entonces era presidente de los concesionarios de General Motors en Argentina y a su vez socio de la agencia Grandi López, le encarga a Pedro Campo el rediseño de ya la conocida Coupé Chevy, porque para aquel entonces la Coupé Chevy entró a la Argentina como un auto deportivo, pero también era media aburguesada, ya que venía con techo vinílico y con tazas con budineras. Entonces la idea era hacer un auto netamente deportivo y argentino, con lo cual Pedro Campo con Máximo Aldurante diseñaron al Chevron. Sobre la base de la Chevy, lo que cambiaba era la trompa, que es totalmente fibra de vidrio, en 4 partes, los 2 guardabarros delanteros, trompa y capó. Con algunas reformas en el motor, unas mejoras, y después había accesorios como colocar alerón en la parte trasera, en la tapa del baúl, que iba abulonado, y también con las punteras. Se fabricaba en una fábrica de fibra de vidrio de la localidad de Merlo, en provincia de Buenos Aires, la firma era Dicky Sociedad Anónima. A algunos les produce nostalgia porque vivieron esa época, esto es un auto de la década del 70, y dicen, qué bueno, volví a ver un Chevron. Y otros piensan, los chicos más jóvenes, los de 20 años, 25, no saben lo que es, prefieren que es una reforma o que es una copia de un Camaro, y bueno, contarle un poco la historia de nuestra industria automotriz de esa década, ¿no? Grandi López eran tres agencias, solamente donde se podía conseguir el auto. De ahí uno podía encargar el auto y el auto era gusto y placer del cliente. Se podía encargar color, tapizado, accesorios y demás. Se decía que el único límite era el bolsillo del cliente, ya que el valor de un Chevron en calle era el doble de lo que salía una Coupé Chevy 0 kilómetros. El primer año tuvo una buena venta, ya que no tuvo publicidad, porque también Grandi López le querían dar esa exclusividad de auto exclusivo para que compitiera directamente con los importados, y no se promocionaba. Y así mismo vendieron 100 unidades, pero luego sí tuvo publicidad y demás, y fue publicitado. Aproximadamente se calcula que se hicieron 400 unidades. Por el censo que se hizo entre los propietarios en algún momento de Chevrones. En este caso mi unidad es la 384. Yo llegué a conocer hasta la 394, pero se calcula que se hicieron 400 solamente. El primero salió en noviembre del 71 y el último ensamblado habrá sido en el año 78, 79, que es cuando General Motors se va del país. En este caso el mío es del 21 de julio del 78, que igualmente fue patentado 2 años después, o sea que fue adquirido y patentado 2 años después, el modelo 80.
que podías agregarle, que para ese entonces, bueno, pensar hoy es medio una locura, pero por ejemplo, colocarle un aire acondicionado, levanta vidrio, se podía pedir dirección hidráulica, un pasamagazine, porque era la época del magazine, eran todos accesorios y eran muy caros. Y también como el tapizado, hay modelos que vinieron con tapizado de pana. En el caso mío es el Chevron Super, que es el último rediseño que sufre el Chevron, y es el único y último, que es del año 74, que en este caso ya no estuvo a cargo de Campos, sino de Alfredo Tarando, que rediseña este auto, y después hay una versión años más tarde, que son las últimas unidades del año 77, 78, que fue el Super Oro, que ese era todavía un poco de gama más alta, en el cual se distinguía porque venía pintado de dos colores, un color de fondo, podría ser bordó, rojo o negro, con una franja dorada por debajo, y el tablero era también distinto, con un fondo de madera, 9 relojes habitualmente, traía de Orland Rover ya, y el marco de los mismos venían bañados en oro, de ahí la denominación Super Oro. Y los asientos eran de pana, y ese ya venía con levanta vidrios eléctricos, aire acondicionado, dirección hidráulica y demás accesorios, que para la época era muy avanzado. El Chevron es netamente argentino y es un auto argentino de los cuales quedan, hoy por hoy en el país, de esas 400 unidades en funcionamiento, y como Chevron debe haber 50, tal vez. Siempre es difícil conseguir. En ese momento también la industria automotriz argentina estaba innovando con todo eso, porque también estaba el Torino Comahue, sobre la base del Torino, que hacían una coupé más agresiva, con un frente más aerodinámico, Jeroma, pero no llegó a tener mucho éxito. O sea, la que más perduró en el tiempo, y no sé si una cuestión también que entró de fanatismo entre los argentinos, que es el clásico del TC entre Ford y Chevrolet, que hubo más Chevrones, porque también Torinos Luther hay muy pocas unidades quedan. La suerte que soy el tercer dueño. El dueño anterior, le agradezco a Fernando que me lo vendió, que no lo quería vender, lo tuvo 20 años y hacía 10 años que estaba parado el auto, estaba en un galpón, estaba guardado, y bueno, hubo que pintarlo un poco, restaurarlo, una restauración general, y tema motorización, motor, todo en prolijamiento general, y bueno, un auto que estuvo parado tuvo que hacer bastante reforma, pero en sí el casco estaba bastante original. Originalmente este auto había salido de concesionaria, me había dicho este chico que era rojo, y el dueño a la semana lo pintó de azul, una locura. Lo mandó a pintar de azul a la semana, y él después, cuando lo adquirió, lo pintó del color que está ahora, el color que es verde Beethoven. Bueno, acá en mano tengo una revista de la época del año 72, una revista Corsa, donde hay una propaganda de los ya afamados volantes Sandrini, que para todo fanático de auto es el sumum, tener un volante Sandrini. Bueno, en este caso tenemos la línea, esta se llamó línea aeronáutica en el año 72, y acá el Mirage es uno de los volantes que equipaba al Chevron originalmente. Roberto, les presento, este es el volante que va, el que tiene puesto, ese no va. El ideal es este. Él es Rodrigo Firpo, un amigo, un gran mecánico, sobre todo, y apasionado también de la marca Chevrolet, y bueno, él quien, gracias a él tengo el auto como está, en condiciones. Él se encargó de todo el motor, la puesta mecánica, la puesta a punto, el tema de la colocación de insignia, de todo el emprolijamiento del auto como está, es de él. Es un poco tranquilo, pero a la vez exige las cosas para que quede bien el auto. Es el sueño del pibe para mí, o sea, siempre fanático obviamente de la marca, de Chevrolet a muerte, y siempre el Chevron es la figurita difícil, y bueno, lo busqué. En un tiempo también quise armarme uno, tengo una trompa de Chevron de la primera serie y demás, pero siempre pensé, digo, bueno, siempre va a venir alguno, me va a preguntar, ¿es el original? Bueno, entonces bueno, busqué y bueno,
encontré a Fernando y lo convencí que me lo venda. Está bueno porque también es como que uno tiene también una cierta responsabilidad, porque tiene una parte importante de la historia del automovilismo argentino, que muchos no conocen. Y como ya te digo, como hay casos que en algún encuentro o algo que alguno se acerca y a alguno le produce nostalgia porque es una persona mayor que lo conoce y gente joven que no lo conoce, bueno, y uno le cuenta un poco de la historia de nuestro país, ¿no? De la automotriz, cómo eran esos años. Fue una idea mía hace 15 años que siempre quise tener uno, siempre estuvo en la mente tener uno. Fui recopilando revistas de la época como Rugido de Motores, Corsa, Parabrisas y test de la época del Chevron, sobre el mismo Chevron, póster, propagandas de la época, películas. Por ejemplo, tuve una participación en la película de los superagentes nuestros, Mojarrita, Tiburón y Delfín, en La Gran Aventura, y hasta tengo una caja de fósforos que entregaba la concesionaria. Son para mí tesoros que los guardo y que hacen a la historia del auto.